Querido Dios, gracias Señor por tus bendiciones, gracias por tus promesas, gracias por permitirnos, Padre, poder estar otra vez conectado a tu presencia, conectado a tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, que en esta mañana el Santo Espíritu pueda ser derramado sobre nosotros como el rocío de la mañana y que podamos sentir tu presencia a través de él en cada uno de nosotros en esta hora, mi Dios. Queremos que si hay algún hermano, alguna hermana o algún amigo que se ha conectado, Señor, a esta reunión a través de la plataforma de Zoom y que quizás te está enfrentando algún problema que tal vez para él se ha convertido en una tormenta que está atentando en contra de su embarcación, lo está atormentando. Permite que en esta mañana el mismo Señor, el mismo Maestro que apareció para la vida de sus discípulos y calmó sus tormentas, también pueda aparecer para la vida de ese hermano o hermana o ese amigo y pueda calmar todas y cada una de sus tormentas. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, San Mateo capítulo 14, versículo 22, la palabra de Dios dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame, que perezco. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Muy bien, hermano querido. Esta es una historia muy interesante que vamos a analizar de manera detallada en esta mañana. En la vida de los discípulos ocurrieron dos tormentas y hay que diferenciar esas dos tormentas. Ocurrió en Marcos capítulo 4, versículo 35. Ocurrió una tormenta en la vida de los discípulos. Fue la primera tormenta que pasaron estando Jesús durmiendo en el cabezal de la embarcación. Pero esta segunda tormenta, la Biblia es clara y dice que Jesús no estaba con ellos. Ahora vamos a analizar esta segunda tormenta, porque ninguna de las dos de las tormentas ocurrieron por, diría yo, catástrofe natural, no. Ocurrieron porque el enemigo tenía un propósito y era hacer que la fe de los discípulos acerca de Jesús disminuyera. Pero vamos a retroceder un poquito más atrás del capítulo y vamos a estudiar un milagro que Jesús hizo, que es el contexto de la historia. Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Era un milagro sobrenatural, tan sobrenatural que el pueblo ve a Jesús y lo quiere ahora identificar como su rey.
El pueblo nunca había visto y nunca iba a haber un milagro como el que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes y los peces y alimentar con ello, con tan poco, alimentar a una multitud. Ahora el pueblo ve a Jesús y dice, no, no, este tiene que ser nuestro rey, este tiene que ser nuestro líder. De tal manera que la hermana White dice que aún los discípulos se vieron tentados ante tal ofensa de coronar a Jesús como rey. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Está bien que nosotros con buenas acciones queramos coronar a Jesús como rey. Está bien que nosotros podamos en un momento determinado sentirnos tentados como la multitud y querer quizás por algo que Jesús hizo en mi vida de manera sobrenatural, querer coronar a Jesús como rey. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a esta tierra como rey. Jesús anduvo esta tierra como rey, porque él vino a representar, a mostrar, a exhibir los atributos del reino de Dios. Por lo tanto, el pueblo ahora quiere identificar a Jesús, quiere coronarlo como rey, pero hermanos queridos, ya Jesús era un rey, aunque se había convertido en un hombre, aunque había vivido una vida prácticamente de pobre, Jesús ya era un rey, ya era un rey. Pero el pueblo quería coronar a Jesús como rey con una segunda intención. Una vez que ellos coronaran a Jesús como rey, una vez que ellos levantaran a Jesús como su rey, hermanos queridos, el pueblo romano entonces iba a ver a Jesús como una amenaza. Y a ese punto era que ellos querían llevar a Jesús. Lo identificamos como rey, el pueblo romano lo ve como rey y ya para ellos es una amenaza, por lo tanto se crearía una persecución en contra de Jesús. Por eso el versículo 22 dice, enseguida hizo que sus discípulos pasaran a la otra ribera del mar. ¿Por qué el texto es claro? Enseguida, cuando lo estudiamos en el idioma original, Jesús, esa palabra enseguida, quiere decir de manera inmediata, a prisa. Jesús ordenó que sus discípulos subieran a la barca y pasaran a la otra ribera del mar. Ahora, cuando Jesús envía a prisa, de manera inmediata, enseguida a sus discípulos, pasar a la otra ribera del mar, Jesús no subió a la embarcación con ellos. Jesús no se montó, no se alistó y prendió el viaje juntos con los discípulos. La palabra de Dios dice que Jesús se apartó a sola, subió a un monte para orar allí solo y para conectarse con su Padre. Ahora entra lo que es el marco histórico de la vida de los discípulos, pero también entra lo que es el marco histórico de nuestras vidas, queridos hermanos y querido amigo. ¿Por qué? De repente, para la vida de los discípulos, mientras ellos estaban en tierra y mientras Jesús estaba haciendo el milagro sobrenatural, mientras se estaba alimentando a la multitud, mientras ellos estaban allí teniendo esa experiencia bonita, tanto con Jesús como con la multitud, todo estaba bien. Mientras ellos estaban en tierra, parecía que su día de felicidad no iba a terminar. Mientras ellos estaban en tierra, brillaba para ellos la luz. Mientras ellos estaban en tierra, parecía que una inmensa paz iba a permanecer en la vida de los discípulos. Pero de repente, hermanos queridos, una vez que los discípulos obedecieron a Jesús, entraron de la tranquilidad a la tormenta. De repente los discípulos entraron de la luz a la oscuridad. De repente los discípulos entraron de la felicidad a la infelicidad. De repente los discípulos entraron de la paz a la tristeza. Y quizás yo estoy predicando para alguien que todo estaba bien en su vida.
todo estaba marchando de la manera que tú lo pensaste. Pero de repente tu castillo de cristal comenzó a caerse a pedazos. De repente todo lo que tú construiste, sentiste cómo estaba de cabeza hacia abajo. De repente pasaste de tu día de luz a tu día oscuro. Estás enfrentando una tormenta. Quizás como los discípulos ya te encuentras a la cuarta vigilia de tu tormenta. Y lo más peor todavía es que probablemente Jesús no está en tu embarcación. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que los discípulos en un momento determinado de su vida, mientras ellos estaban en tierra, todo estaba bien. Pero de repente, hermanos queridos, entraron de la paz a la tristeza. De repente entraron de su día de luz a su día oscuro. Y es que mientras vivamos en este mundo, hermano querido, vamos a enfrentar tormentas, porque el enemigo que yace en esta tierra, día y noche ha de perseguir los hijos de Dios. Ahora, la tormenta de la vida no se levantó para Pilato. La Biblia no me dice que la tormenta se levantó para Herodes, sino que la Biblia me dice que la tormenta se levantó para los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo? El hecho de que obedezcamos a Jesús, el hecho de que nos subamos en la embarcación de la vida por obediencia a Jesús, no significa que una tormenta en determinada ocasión no se levantará en contra de nosotros. Quizás estoy predicando para alguien que ya tiene su tormenta. Quizás estoy predicando para alguien que entró en su tormenta, está viviendo la cuarta vigilia de su vida, está viviendo la noche más oscura de su vida. Y quizás en la embarcación de su vida, azotada por los fuertes vientos, azotada por las fuertes olas, se pregunta, Dios mío, ¿dónde está Jesús? Jesús está en la montaña orando para que tu fe no mengue. Jesús está en la montaña orando para que el enemigo no te derribe. Jesús está en la montaña orando para que las olas no te lleven. Jesús está en la montaña orando porque un milagro especial hará en tu vida. Y no importa cuál sea tu tormenta, hermano. No importa cómo tu embarcación se encuentre en medio del mar. No importa que sea la noche más oscura para tu vida. Jesús aparecerá para calmar tu tormenta. Jesús va a aparecer en esta mañana para calmar tu tormenta, querido hermano. Jesús va a aparecer en esta mañana para deshacer el fuerte viento y las fuertes olas que están atentando en contra de tu embarcación. Y algo importante, hermanos, y es que cuando Jesús aparece, no importa qué tan fuerte sean las olas, no importa qué tan fuerte sea el viento, no importa qué tan fuerte esté ese problema, no importa qué tan fuerte esté esa enfermedad, cuando Jesús aparece, llega la paz y llega la tranquilidad. Ahora, hermanos queridos, yo quiero que ustedes, como ayer, se coloquen en una mente imaginaria. La Biblia dice que Jesús encontró a Pedro en el mar de Galilea. Por lo tanto, Pedro era pescador. Andrés era otro pescador. Santiago y Juan también eran pescadores. Ahora póngase a imaginar. Llega la tormenta. Está los vientos y las fuertes olas atentando en contra de la embarcación de los discípulos. Jesús no está con ellos. Pero póngase a pensar en un momento determinado, Santiago, Juan, luchando por mantener la embarcación a flote. Pero Pedro Selva, que pareciera ser que los intentos, tantos de Juan como de Santiago, son intentos que lo están llevando al fracaso, son intentos fallidos. Por lo tanto, Pedro dice, denme en el remo de la embarcación a mí, Andrés, porque esta barca yo estoy seguro que yo la voy a llevar a un puerto seguro. Yo estoy seguro que esta tormenta yo la voy a atravesar, porque yo he estado en la fuerte mar.
Yo he estado en la alta mar luchando con tormentas, luchando con tempestades, y en momentos determinados yo he salido de alguna tormenta. En momentos determinados yo he salido de alguna tempestad. Y quizás Andrés y quizás Pedro tomaron los remos de la embarcación, comenzaron a remar como lo que eran pescadores. Y en un momento determinado, dice la hermana White, que estaban agotados por sus intentos. Parecía ser que cada intento de la vida de los discípulos era un fracaso. Cada esfuerzo en la vida de los discípulos era un fracaso, hermano querido. ¿Y cuántos de nosotros no hemos también, como Pedro, como Andrés, como Santiago, como Juan, no hemos luchado por nuestra fuerza, por mantener nuestra embarcación de la vida a flote? ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado, como Pedro, salir airoso de nuestra tormenta? ¿Cuántos no hemos luchado como Pedro? Pero ¿cuántos a la misma vez nuestro esfuerzo, nuestros intentos han ido al fracaso? Es porque tú tienes en esta mañana que examinar, que evaluar tu tormenta. Porque probablemente las tormentas de las cuales tú has salido con algunas o dos habilidades, airoso de la tormenta, quizás es una tormenta que, como Pedro, había sido producto de una catástrofe natural. Quizás haya sido una tormenta que, como Pedro, era producida por la naturaleza, porque Pedro sí había salido de esas tormentas, pero la historia es clara y precisa, y dice que la tormenta que había venido para la vida de los discípulos era una tormenta contraria. Quizás el problema que tú estás viviendo y enfrentando durante mucho tiempo no va a ser resuelto por manos humanas. Quizás ese problema que ha llegado a tu vida solamente va a ser resuelto a los pies de Jesús. Quizás la tormenta que tú estás enfrentando no va a ser resuelta por médicos, doctores. Quizás la tormenta matrimonial no será resuelta porque vayas y cumpla con algún psicólogo. Revisa, evalúa, examina tu tormenta, porque hay tormentas en la vida que el mismo enemigo la levanta en tu contra, y esas tormentas solamente serán calmadas a los pies de Jesús. Revisa tu tormenta, hermanos, porque la hermana White dice que cada intento, cada esfuerzo de los discípulos era un fracaso. Pero también me presenta en Marcos de grandes tormentas de las cuales los discípulos habían salido airosos, pero de esta no podía. Pero qué difícil, hermano, cuando las tormentas llegan y Jesús no está. Qué difícil, hermano, cuando el dolor llega y Jesús no está. Qué difícil cuando los vientos, las fuertes olas atentan contra mi familia, contra mi vida, y Jesús no está. Qué difícil. Y son en esos momentos cuando nos preguntamos, ¿dónde está Jesús en el momento cuando más le necesitamos? ¿Dónde está Jesús que no ha llegado y ha calmado mi tormenta? ¿Dónde está Jesús? Eso está en la montaña, hermanos, orando, preparándose para calmar tu tormenta. Pero allí en la montaña también Jesús está clamando para que tu fe, en lugar de disminuir, comience a crecer. Porque, hermano querido, a través de la tormenta, nuestras convicciones en Jesús son fundamentadas. A través de la tormenta, hermano querido, nuestra fe en Jesús tiene que crecer. A través de la tormenta que tú estás enfrentando, el problema que ha llegado a tu vida, el desempleo, es cuanto más tú necesitas tener fe y creer en Jesús. Porque es el propósito del enemigo al darte, al traer ese problema, que tu fe mengüe. Es el propósito del enemigo al traer ese problema, esa enfermedad, que tú apartes tu mirada de Jesús y la coloques en tu tormenta. Pero ¿sabes qué, hermano? Y voy a usar este comentarista. ¿Y sabe qué, hermanos? La tormenta era tan grande que ya estaba por encima de la mentalidad de los discípulos. La tormenta, los vientos y las fuertes olas era tan grande que ya estaba por encima de la imaginación de los discípulos.
La tormenta y la fuerte ola y los fuertes vientos era tan grande que estaba por encima de las cabezas de los discípulos. El problema se había salido de sus manos, que ya estaba por encima de la cabeza de los discípulos. Las olas, el viento, todo estaba por encima de la cabeza de sus discípulos. Pero ¿sabes qué? Esa tormenta que estaba por encima de la cabeza de los discípulos, Jesús la llevaba debajo de sus pies. En señal de que Él tiene el control de la historia, en señal de que Él tiene el control de las tormentas, en señal de que Él tiene el control de la naturaleza, en señal de que aunque el enemigo haya levantado esa tormenta, todavía Él tiene el control. Y hermanos queridos, ese problema que está por encima de tu cabeza, esa situación que está por encima de tu cabeza, esa tormenta que está por encima de tu cabeza, esa ola y ese viento que están por encima de tu cabeza, Jesús la llevará en esta mañana debajo de sus pies, en señal de que Él todavía tiene el control de la historia. Y querido amigo, querido hermano, querido Luis, querido Alfonso, querida Yuri, querida Gloria, querido Alejandro, querido Joaquín, querida Marilú y los demás, no importa que el problema esté por encima de tu cabeza, no importa que la enfermedad esté por encima de tu cabeza, no importa que en el pasado cada esfuerzo, cada intento hayan sido un fracaso, no importa que las olas ya estén por encima de ti, Jesús en esta mañana la llevará debajo de sus pies, en señal de que Él te dice en esta hora, todavía todo está bajo el control. Y querido amigo, Jesús todavía sigue teniendo el control de tu historia. Jesús todavía sigue teniendo el control de tu vida. Jesús todavía sigue teniendo el control de tu matrimonio. Jesús todavía tiene el control de tus hijos. Jesús todavía tiene el control de tu familia. Y mientras Jesús está al control, el enemigo puede intentar contra ti lo que él quiera. Mientras Jesús está al control, el enemigo puede traer contra ti la tormenta, la tempestad que él quiera. Pero mientras Jesús siga apareciendo a tu vida, Él va a calmar tu tormenta. Y en esta mañana todos estamos del lado de Jesús. Y el hecho de que estemos del lado de Jesús no significa que el enemigo no ha de tirar su tormenta. En esta mañana, con confianza, nuestra convicción debe ser que la tire, porque mientras Jesús aparezca, un milagro Él hará en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué, hermano? Ya basta de ser el Pedro de la vida. Ya basta, hermanos, de creer que por nuestra fuerza podemos. Ya basta de ser el Pedro de la vida, de creernos autosuficiente. Ya basta de ser el Pedro de la vida, de creernos que por nuestra habilidad, de que por nuestra capacidad podemos calmar nuestra tormenta. Ya basta de eso, hermano. Basta en esta hora en confiar en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si somos el Pedro de la vida, va a acontecer esto interesante, hermanos. Va a pasar esto interesante en la vida de nosotros. Cuando Jesús llega, Jesús está caminando. Los discípulos creen que Jesús, su maestro, ahora es un fantasma. Pero Jesús los invita a tener ánimo, a no temer, porque Él era el maestro, él es el que está al control de la historia. Pero mira el marco histórico de nuestras vidas. Mira cómo el marco histórico de nuestra vida se refleja en Pedro. Pedro dice, tú eres Jesús, tú eres mi maestro, tú eres el que un momento atrás multiplicó los panes y los peces. Sí, Pedro, ese soy yo. Entonces Pedro, ahora airoso y lleno de confianza, dice, Jesús, si tú eres, por favor, hazme caminar sobre esta tormenta. Si tú verdaderamente eres Jesús, hazme caminar por encima de este problema. Si tú eres realmente Jesús, hazme caminar por encima de esta enfermedad. Si tú eres ese Jesús, hazme caminar por encima de mi tormenta. ¿Y sabes qué? Jesús invitó a Pedro a caminar por encima de su tormenta.
Jesús invitó a Pedro a caminar por encima de su tempestad. Jesús invitó a Pedro a caminar por encima de las olas que un momento atrás lo estaban atormentando. ¿Y sabes qué? Cuando Pedro puso el primer paso mirando a Jesús, puso sus pies firmes, sólidos sobre el agua, y dio el segundo paso, y dio el tercer paso, y dio el cuarto paso. Y Pedro comenzó a decir, ¿y no era esta la tormenta que me estaba azotando? ¿No era este el problema que estaba por encima de mi cabeza? ¿No era este la olas que en un tiempo atrás estaban por encima de mí? Mira ahora, está colocada sobre mis pies. El problema está colocado sobre mis pies. La enfermedad está colocada sobre mis pies. Y Pedro en un momento creyó más en sus capacidades. Pedro en un momento creyó otra vez en su fuerza. Pedro en un momento creyó otra vez en que él era autosuficiente, en que mientras la tormenta estuviera a sus pies, estaba calmada, en que mientras el problema estuviera a sus pies, él estaba al control. Y por ese instante, hermano querido, Pedro apartó su mirada de Jesús y el agua que él la tenía a sus pies, ahora la tenía en el cuello. ¿Sabes por qué? Porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad que los problemas se resuelven, no es por nuestras convicciones que las tormentas son calmadas, es cuando miramos a Jesús. Y yo quiero decirte algo, yo quiero desafiarte en esta hora. Tú también, como Pedro, puedes caminar por tu tormenta. Tú también, hermana, amigo y hermano, como Pedro, puedes caminar por encima de tu problema. En esta mañana, no importa el problema que se haya convertido en tormenta y esté atormentando tu mente, tú también puedes, como Pedro, caminar por encima de ese problema. Pero ¿sabes cómo? Mientras miras a Jesús. Porque un momento que tú creas, perdón, que es por tu capacidad, que el problema está siendo resuelto. En un momento que tú creas que es por tu voluntad, por tu esfuerzo, que las tormentas están siendo calmadas, las aguas por las cuales tú estás caminando firme, si crees esto, hermano, te dará en el cuello. Porque no es por nuestra fuerza, es por Jesús. Nada en esta vida se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata del Jesús que aparece cuando nuestra noche está oscura para darle luz. Se trata del Jesús que aparece cuando tenemos las aguas en el cuello para colocarnos en firmeza. Se trata de Jesús que aparece cuando el problema nos está atormentando para resolverlo. Se trata del Jesús cuando la tormenta llega, que Él llega para deshacerla. Todo en esta vida se trata de Jesús, no se trata de nosotros. Y el Pedro que se creyó autosuficiente, el Pedro que creyó que estaba caminando sobre las aguas por su fuerza, apartó su mirada de Jesús, apartó su mirada de la fórmula, apartó su mirada de aquel que lo hacía caminar firme por encima de su tormenta. Y en un momento, por las aguas que Pedro estaba caminando, en el momento que apartó su mirada de Jesús, ahora la tenía en el cuello. Pero lo bonito de la historia es, hermanos, que aún de allí, de lo más profundo de las aguas, Pedro clamó y dijo, Señor, perdóname, porque creí que por mi fuerza todo estaba bien. Señor, perdóname, porque creí que era por mi capacidad. Señor, perdóname, porque creí que también podía hacerlo por mi voluntad. Y aparté tu mirada de ti, pero perdóname, Señor, sálvame, estoy pereciendo. Y Pedro miró a Jesús. Y cuando Jesús miró a Pedro, hermano querido, vio un hombre desesperado por salvarse. Y Jesús no se detuvo a decirle, Pedro, te creíste autosuficiente. Pedro, creíste que era por tu fuerza. Mira dónde está allí fracasado. Jesús no hizo eso, sino que el texto bíblico dice que Jesús sostuvo la mano de Pedro y lo sacó de su tormenta.
Y en esta mañana, hermanos queridos, Jesús quiere sostener nuestras manos y sacarnos de nuestra tormenta. Y yo quiero en esta hora que tú escribas en el chat y digas, Señor, sostén mi mano y sácame de mi tormenta. Yo quiero que tú lo escribas allí, porque Jesús en esta mañana quiere sostener tus manos y quiere sacarte de tu tormenta. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús sostiene tu mano, cuando Jesús te saca de la tormenta y te coloca en la embarcación, la historia bíblica dice que viene sobre ti una inmensa paz. Y el mar que te atormentaba es calmado por Jesús. En esta mañana yo quiero que tú escribas allí, Jesús, calma mi tormenta. Escríbelo allí, Señor, sosténme, sácame de mi tormenta, líbrame del mar, líbrame de las aguas que están atentando en contra de mi matrimonio, de mi familia, de mis hijos. Por favor, Señor, sosténme. Y cuando el Señor en esta mañana sostenga tu vida, te va a decir Luis, te va a decir Telma, te va a decir Gloria, Miriam, Sonia, te va a decir Odiel, Ibe, Darwin, Salvador. Yo estoy al control de tu historia. Y mientras yo siga apareciendo, siempre habrá esperanza para ti. Yo quiero orar en esta hora por esos Pedros que en algún momento las aguas de nuestra vida nos han dado al cuello. Es más, quiero orar por el Pedro que ahora mismo las aguas la tienen en el cuello. Yo quiero orar por ese Pedro para que el Señor sostenga sus manos y lo saque de su tormenta. Vamos a orar en esta hora, hermanos, porque muchos de ustedes tienen que ir al trabajo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque durante estas mañanas usted nos ha dado a entender a través de cada milagro que hizo en esta tierra que todavía usted sigue al control de nuestra historia. Y quizás hubo una hermana, un hermano, un joven, un adolescente que esta mañana se levantó con su tormenta, Señor. Y quizás el pensamiento, el primer pensamiento al despertar, Señor, ¿qué será de mi día? Yo quiero que el mismo Jesús que apareció para la vida de Pedro también aparezca para la vida de cada uno de ellos. Y el Jesús que sostuvo también la mano de Pedro y lo libró, lo sacó de su tormenta y lo colocó en la embarcación de la vida y lo condujo hacia un puerto seguro, también ese Jesús aparezca en esta hora y sostenga las manos de cada hermano y de cada hermana en esta mañana y lo saque de su tormenta, lo coloque en la embarcación de su vida y lo conduzca hacia un puerto seguro. Porque al levantarnos, Señor, al conectarnos a esta transmisión, estamos diciendo, Jesús, queremos que aparezcas para nuestras vidas. Y en esta mañana oramos con fe, Señor, creyendo y teniendo la certeza y la seguridad de que usted calmará todas y cada una de nuestras tormentas, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.